de Fernando. Ahí inició. Ya está grabando. Ahí está grabando, muchas gracias. Bueno, a continuación les voy a pedir entonces si hay consultas que en esta, les voy a pedir que tengan silenciados sus micrófonos y ahí Ingeborg nos va a ir indicando después cómo va a ser la dinámica si es que hay consultas. Por lo pronto, si tienen algunas, las pueden hacer a través del chat. Quiero dejar con ustedes entonces ahora a Yasna Yauca, directora de Educación a Distancia, quien los va a saludar también. Muchas gracias, Laura. Muy buenas noches y bienvenidos a cada una y cada uno de ustedes. Nos pone muy contentos tener esta convocatoria esta tarde-noche, en esta primera charla de un ciclo que vamos a tener en relación a las normas APA. Para todos nosotros es de verdad un agrado poder contar con la presencia de ustedes y también invitarlos a hacer uso de este espacio, a aprovecharlo al máximo para que podamos resolver todas las dudas que siempre tenemos por ahí con el uso de las normas APA. Solo voy a darles la bienvenida, felicitarlos por estar en esta oportunidad y quiero pasarle el micrófono a nuestra vicerrectora, Caroline Galdame, quien también nos tiene un mensaje en esta tarde. Así que, vicerrectora, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Yasna. Wow, de verdad que bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por participar y por su compromiso con ustedes mismos, ¿no? Porque, tal como comentaba Laura, esta iniciativa surgió a partir de alguna información que vamos recopilando sobre el tema del plagio, ¿no? Este copy-pega, algunas calificaciones y la necesidad, ¿cierto?, de generar instancias para aprender todos a mejorar, ¿cierto?, nuestra honestidad e integridad académica. La institución el año pasado comenzó con una política de integridad académica que no es solamente este software que está en las aulas virtuales que detecta el plagio, sino también tiene relación con educar a la comunidad, educarlos y educarnos, ¿cierto?, sobre la importancia de la honestidad y de la justicia académica. Yo puedo decir muchas cosas, pero cuando no las redacto yo, no las relato yo, y las tomo de otro autor, tengo que tener la cautela y el cuidado de indicar dónde es la fuente, hay una forma de citar importante. Hay diferentes técnicas también, ¿cierto?, para citar si es de una revista, si es de un autor, si es un documento, etcétera. Y eso también se entiende como plagio, ¿no? Como copy-page, en el fondo. O como copy-pega, para hacerlo bien español. Entonces, lo que nosotros estamos intentando con estos espacios de clases sincrónicas de las normas APA es justamente evitar cometer esos errores, porque tenemos muy claro que todos los que están acá se están dando una oportunidad para aprender y no les interesa copiar y pegar, sino más bien desarrollar los aprendizajes, ¿cierto? Es por eso que tenemos que mejorar entonces la forma de citar para no equivocarnos. Sabemos que es un aprendizaje también a lo largo de su proceso, por eso que la forma de evaluar no es lo mismo en los primeros bimestres, la rigurosidad con que se mide la cita que en los últimos bimestres. Así que eso, lo que intentamos entonces como institución, no solamente entregar este software para detectar si hay algún plagio, sino más bien educarnos entre todos en la importancia de la honestidad y de la integridad académica. No solamente nos preocupamos de formar un técnico de nivel superior en una carrera en particular con esas competencias, sino formar un técnico de nivel superior en forma integral. Por eso que tratamos el tema del plagio, de la integridad académica, tratamos los espacios de trabajo colaborativo para que construyan y co-construyan su aprendizaje, porque así es la sociedad. No andamos solo por la vida, no trabajamos solo, tenemos que aprender a lidiar, ¿cierto?, con algunas dificultades, y entonces la institución, como nosotros, tenemos que responsabilizarnos y entregarle esos espacios a ustedes como estudiantes para que puedan vivenciar y experimentar esas dificultades que las van a también a presenciar en su lugar de trabajo. Así que todos los recursos y todo lo que está pensado en el aula virtual es para que su proceso formativo sea lo más integral posible. Así que muy bienvenido y muchas gracias de verdad por esta participación. No le quito más tiempo a Inge. Muchas gracias, querida vicerrectora. Buenas tardes, casi noche, a todos los participantes.
les doy una cordial bienvenida y les agradezco mucho el estar participando de esta instancia que va a ser beneficiosa sin duda para cada uno de ustedes. Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo, por mientras que yo les voy enseñando, algunos conceptos, ya que algunos retenemos más de manera visual, otros de manera auditiva, entonces el PowerPoint nos va a ir ayudando a que podamos mirar algunos conceptos que de repente se nos pueden ir olvidando. ¿Me avisan si se ve bien la pantalla o no, chiquillos? Vamos a agrandar para Se que ve ustedes... muy bien, Inge, muy bien. Ya. Perfecto. Bien. Chicos, entonces, antes de que partamos, yo les voy a compartir aquí un link que es de una aplicación que se llama Mentimeter, para que ustedes puedan escribir 3 conceptos que ustedes entienden al hablar de normas APA. Si lo desconocen, pueden poner lo que se venga a sus mentes, ¿ya? Lo que ustedes piensan que son las normas APA. Solamente 3 conceptos, ¿ya? Pinchan el link que está aquí y cuando ustedes pinchan el link les va a dar la posibilidad de contestar qué son las normas APA. Describe con 3 conceptos que se relacionan. ¿Ya? No tengan miedo porque no se va a ver el nombre de nadie, es simplemente para que establezcamos qué es lo que sabemos con respecto a estas normas APA. ¿Ya? Les voy a dar 4 minutitos para que vayamos escribiendo y vamos a ir viendo los resultados. ¿Ya? Me avisan si tienen cualquier complicación para presionar el link de este Mentimeter. Se los voy a ir pegando ahí cada cierto tiempo para que puedan entrar. ¿Ya? Al ingresar te sale en inglés. Dice que son las normas APA, describe 3 conceptos, dice Enter a word. Enter a word. Ahí tienen que escribir el concepto que usted quiera escribir. Por ejemplo, yo aquí voy a poner, perfecto. No sé, voy a poner trabajo académico, por ejemplo. Trabajo académico. Acá escribo otra palabrita que se me venga a la mente, no sé, por ejemplo, citas. Y acá voy a escribir bibliografía, por ejemplo, y le voy a poner submit. Inge, Y ahí, consulta, ¿es para lo que lo utilizamos? lo que ustedes entienden por normas APA. Perfecto. Ahí les voy a estar dejando, vamos a ir viendo los resultados. Disculpe, ¿dónde hay que ingresar? En el link que está aquí en el chat. Si ustedes presionan, acá abajito hay como una ventanita, una nubecita. Ustedes presionan ahí, se va a abrir el chat y tienen que presionar el link que yo les estoy copiando y pegando constantemente. Dígame, Manuel. Mire, no tiene nada que ver con este tema, pero quería hacerlo en particular. No es nada contra el instituto, nada, para que no se forme que algo malo. Lo que pasa es que me pasó algo a mí puntual. En la primera actividad que tuve en mi prueba, que es de primer auxilio, del segundo bimestre. Y se me cerró la página y no pude desarrollar la prueba y se me calificó con una nota 1. Y yo he hecho todos los protocolos, he enviado todos los correos correspondientes a todas las personas y todavía no tengo respuesta. Lo estoy haciendo netamente porque aquí están de los más grandes estándares del CFT. Quería dar mi ¿De qué área es usted, Manuel? Perdón. Técnico de farmacia. Ya. ¿Tu apellido, Manuel? Manuel Gárate. Manuel Francisco Gárate Contreras. Disculpe por tomarme esta atribución. Y aquí no hablo más. No, no se preocupe. Yo le voy a hablar por interno y vamos a ver cómo resolvemos el caso, ¿ya? Listo, muchas gracias. Disculpe, No se preocupe, para eso estamos. Ya, chicos, les voy a ir compartiendo los resultados para que veamos cuáles son las palabras que más se repiten. Las palabras que más se repiten, acorde a lo que ustedes mismos van escribiendo, porque esto va variando mientras ustedes van entregando resultados, dice bibliografía, normas, citas, referencias, citar, evitar plagio, trabajos. Acá dicen es para citar autores, normas de redacción, reglas,
son un conjunto de indicaciones, cómo se realizan los trabajos. Para acá dicen argumentar, citar correctamente. De nuevo se repite, permite evitar el plagio. Citar una frase textual, dice correcta utilización de las fuentes. Si se fijan, no están alejados de lo que es esta normativa APA. Ustedes ya tienen una idea más o menos general, por lo menos, de para qué sirve y qué es lo que son estas normas APA, ¿ya? Pero para poder verlo de manera más específica y aprender a redactarlas mejor, vamos a ir viendo paso por paso qué es esto de las normas APA, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de normas APA, voy a agrandar esto, chicos. Cuando nosotros hablamos de normas APA, vamos a estar hablando, como ustedes muy bien identificaron, de un conjunto de reglas, ¿ya? Este conjunto de reglas nos va a ayudar a realizar un correcto trabajo académico escrito, ¿ya? Puede ser cualquier tipo de trabajo escrito, ya lo vamos a ver más adelante, pero van a ser varias normas, varias reglas que nos van a decir, ok, esta es la manera correcta de poder realizar un trabajo académico escrito. ¿Por qué se le dice normas APA séptima versión? Porque estas versiones y estas normativas se vienen más o menos realizando como desde 1925. Y cada vez que el lenguaje va evolucionando, que tenemos más herramientas y más conocimiento, se van haciendo versiones nuevas. Por ejemplo, ahora que tenemos computadores y podemos copiar y pegar desde internet, desde hace como 5 o 6 ya versiones atrás, que se tuvo que incluir toda la utilización de las TIC. Ahora en las últimas 2 versiones se incluyó cómo citar desde Instagram, cómo citar desde Facebook, y eso es porque la sociedad va evolucionando. Entonces, cada vez que se le agregan contenidos nuevos y se hacen revisiones nuevas, va a ir variando la versión. Entonces puede ser que de aquí al próximo año tengamos la 8ª versión de las normas APA, y eso quiere decir que le hicieron algunas acomodaciones a este manual que tiene algunas reglas para redactar los trabajos académicos escritos, ¿ya? Se llaman APA porque es una sigla de una palabra en inglés, ¿ya? Pero nosotros le llamamos normas APA porque es mucho más sencillo pronunciarlo de esa manera, ¿ya? Ahora, ¿para qué nos van a servir estas normas APA? Las normas APA, primero que todo, sirven para poder presentar un trabajo más ordenado y más formal. Porque si nosotros fuéramos a una institución a estudiar y todos los estudiantes presentan los trabajos académicos escritos como cada uno estime conveniente, tendríamos primero un desorden absoluto y no podríamos utilizar la misma rúbrica para poder evaluarlos a todos. Tendríamos que estar utilizando instrumentos diferentes y la evaluación ya no sería justa. Entonces, nos va a servir para que el trabajo que presenten todos los estudiantes puedan ser presentados de manera ordenada y formal, que tengan un estándar, para que también puedan ser evaluados todos acorde a las mismas normas. También es para unificar la forma de presentar estos trabajos escritos a nivel internacional. No es solamente que en CFT-CENCO se utilizan las normas APA. Hay algunas instituciones que ocupan otras normativas, pero la gran mayoría de las instituciones educativas en Chile y en muchos de otros países utilizan estas normas APA. Entonces, en muchas de las universidades están ocupando estas normas para presentar los trabajos. ¿Para qué nos sirve también? Esto es muy importante y tiene que ver con lo que decía Caroline. ¿Alguien tiene el micrófono activado por ahí, si lo puede silenciar? ¿Para qué también nos sirven? Para poder respetar los derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Los derechos de autor tienen que ver con que hay otras personas que escriben artículos o que escriben alguna noticia, que escriben libros, y ellos, a raíz de su propia reflexión personal, lograron crear estos escritos. Si nosotros tomamos la información tal cual, sin decir que es de otra persona, nosotros estamos incurriendo en no respetar, estamos no respetando los derechos de autor y estamos cometiendo una falta que se llama plagio, ¿ya? Por eso de repente, no sé si a alguno de los que está acá le ha pasado, se encuentran con un comentario de nuestros docentes que dicen,
se ha incurrido en la falta de plagio, por eso la calificación que corresponde es a una nota 1, por ejemplo. Y eso es porque más de un porcentaje bueno, estamos estableciendo un plan piloto donde se partió de una aceptación de más porcentaje a menos porcentaje, ¿ya? Pero cuando hay, por ejemplo, un porcentaje del 80% de plagio, que quiere decir que usted casi todo el trabajo lo copió y lo pegó desde internet y no aplicó estas normas APA para citar, el trabajo está incurriendo en esta falta de plagio, ¿ya? No es que nosotros como institución les queramos decir, ustedes son unos plagiadores. No. A nivel de leyes nacionales, de normativas nacionales, cuando uno copia y pega información de un autor sin decir que pertenece a otra persona, incurrimos en plagio, ¿ya? Entonces, estas normas APA también nos sirven para poder respetar esos derechos de autor y evitarnos a incurrir en esta falta que es el plagio, ya que está sancionado también en nuestro reglamento para que ustedes puedan entender que no es que nosotros queramos perjudicarlos, sino que les estamos también enseñando a poder entender que hay una normativa a nivel nacional donde no podemos copiar y pegar sin decir otra información, ¿ya? Ahora, ¿dónde vamos a usar estas normas APAs? Siempre en trabajos académicos escritos, ¿ya? Algunos ejemplos de esos trabajos académicos escritos son foros temáticos, trabajos colaborativos. Si en el trabajo colaborativo le piden hacer un ensayo, por ejemplo, también se utilizan normas APA, en los proyectos de título, en las investigaciones académicas. Todo trabajo académico escrito debe utilizar estas normas APA. Por eso, cuando ustedes realizan sus foros temáticos o sus trabajos colaborativos, nosotros les pedimos que pongan respaldo teórico o que citen acorde a algún autor. Ahora, ¿cuáles son las características más generales que deben tener los textos escritos que se rigen por las normas APA? Una de las principales características es que tiene que tener letra en Times New Roman o Arial tamaño 12. ¿Ya? Cuando yo presento el interlineado del texto, tiene que ser 1,5. Se los voy a mostrar también en un documento de Word para que vean cómo se va haciendo. La alineación del texto tiene que estar justificada. Eso quiere decir que debe estar redactada de margen a margen, para que se vea más ordenado. Tiene que incluir citas, ya sea textuales o de parafraseo, y tiene que incluir referencias bibliográficas. ¿Ya? Esto es como lo más básico con lo que nosotros tenemos que redactar sí o sí un trabajo académico escrito. Hay varias otras reglas, pero si ustedes cumplen con este mínimo, van a estar redactando un trabajo mucho más ordenado y adecuado a esta normativa. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un documento de Word para que ustedes puedan ver cómo se aplican estas normativas. Yo aquí escribí un párrafo chiquitito, le voy a agrandar la letra para que puedan ver la mayoría de ustedes. Le vamos a poner aquí el párrafo más grande y lo vamos a desordenar. Ya. Muchas veces que nosotros estamos corrigiendo trabajos de estudiantes, nos pasa, por ejemplo, que el título está por acá, y que todos los párrafos para abajo están redactados de esta manera. Si nosotros observamos lo que nos piden como lo básico de las normas APA, nos dice que los textos tienen que estar redactados en Arial o en Times New Roman, letra número 12. ¿Dónde yo selecciono esa letra? En esta parte de aquí de un documento de Word, ¿ya? Porque esta es como la herramienta más conocida que tenemos para redactar textos, que es Word, ¿ya? Nosotros vamos a ir acá y vamos a seleccionar Arial o Times New Roman. Cualquiera de esas dos fuentes me sirven para redactar el trabajo. Entonces, si yo quiero cambiarle la letra, voy a seleccionar todo este texto y voy a poner, por ejemplo, Times New Roman. Y luego voy a achicar la letra al tamaño sugerido, que es 12. Ese es el tamaño en el que debiera estar escrito todo texto académico, ¿ya? ¿Qué otra cosa debiéramos modificar? Debiéramos modificar el orden de margen a margen,
¿ya? Si ustedes se fijan, acá hay diferentes formas de tener alineados los textos. Ahí queda alineado hacia la izquierda, ahí queda centrado, ahí queda alineado hacia la derecha y ahí queda justificado. Justificado quiere decir que está redactado de margen a margen de manera ordenadita. Entonces, de ahora en adelante, cuando ustedes presenten trabajos académicos, tienen que justificar el texto cuando lo estén alineando, ¿ya? Para que no se presente así todo desordenado. Tiene que estar justificado. Y otro requerimiento es que esté en un interlineado de 1,5 o de 2,0, ¿ya? Las normas APA generalmente recomiendan hacerlo de 2,0, pero también se permite de 1,5, ¿ya? Para no ocupar tanto espacio dentro de el trabajo que estemos escribiendo. ¿Cómo yo selecciono este interlineado? Yo voy a presionar aquí, al lado de donde está la alineación, hay una flechita azul para arriba y una flechita azul para abajo. Cuando yo presiono, dice espaciado entre líneas y párrafos. Yo voy a presionar ahí y voy a seleccionar 1,5. Y automáticamente la distancia entre una oración y otra va a aumentar. Y eso también hace que se vea más ordenado, ¿ya? Si yo redacto el párrafo de esta manera, ya estoy cumpliendo con la normativa básica de redacción de las normas APA. Aquí nos faltaría incluirle al texto, considerando que si vamos a escribir un texto académico va a ser mucho más largo, nos faltaría incluir las citas acorde a las normas APA y el respaldo bibliográfico, ya que lo vamos a ir viendo más adelante. Pero lo más importante es que cuando ustedes redacten trabajos académicos escritos, seleccionen Times New Roman en tamaño 12, o también puede ser Arial en tamaño 12, ustedes deciden qué letra les gusta más, lo justifican para que quede redactado de margen a margen y le dan un interlineado de 1,5. ¿Ya? Eso es lo más importante para que el trabajo quede ordenadito y bonito. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos, con respecto al formato del trabajo? Andrea tiene la manito levantada. Aquí vamos a abrir. Inge, la pregunta es porque en el trabajo que nos subieron en CFT nos piden usar la fuente Times New Roman o Calibri, sí. No está Arial. Ah, no, las normas APA es Times New Roman o Arial. Ya, eso es uno. Y dos, que, por ejemplo, si yo pongo en un texto de desarrollo, algo que no es textual de un autor, sino que leí un texto y de eso saco un resumen, la forma correcta es citar en el fondo la bibliografía de dónde se obtuvieron las fuentes, ¿o no? ¿O hay que hacer una citación especial dentro del texto igual? Se los voy a explicar igual un poquito más adelante, pero a eso se le llama parafraseo. Y también se cita, porque si tú estás resumiendo la idea que es de otra persona, es una idea que pertenece a alguien más. No es una reflexión que tú hiciste por ti misma, sino que estás resumiendo la idea de otro autor. Y a eso se le llama cita por parafraseo, ¿ya? Perfecto, pero ¿y la forma de citar se hace en el texto mismo? O sea, en la hoja, ejemplo, en la hoja 1, sí. ¿O tú la incluyes después en la bibliografía? Se cita en la hoja donde tú estás escribiendo el resumen y aparte debes incluir el material bibliográfico de donde sacaste esa información. Perfecto. Gracias. De nada, Andrea. Manuel tiene la manito levantada. Escolar. Cuando tú copias un reglamento de convivencia escolar, ¿me rijo bajo las mismas? No le escucho muy bien, Manuel. ¿Aló? Manuel Gárate me dice, ¿no? Ah, o era, a lo mejor tenía la manito levantada de delante, no lo sé. Aquí me dice Ivette Medrano. ¿Tiene alguna pregunta todavía con respecto a lo que estamos viendo, Ivette? Sí, Catherine, queda grabada la clase. No, no está Ivette por ahí. Sandra Bello me dice que tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Era más o menos parecido a lo que decía Andrea Arancibia.
Porque también pasa que uno de pronto lee a muchos, a mí me pasa, leo muchos diferentes autores y de eso entero me hago una idea y esa idea la plasmo con mis palabras. No es que tome la idea de un solo autor, sino que después de leer varias cosas, armo una idea y la desarrollo. Yo ahí no necesito poner un autor, ¿no es así? No, porque ahí usted está formando una visión personal en base a muchos autores. Y si usted va a crear una producción propia, una reflexión propia con respecto a varias ideas que usted leyó, entonces es una idea propia. Cuando uno cita es cuando, por ejemplo, no sé, yo estoy leyendo un manual de convivencia donde me dicen, no sé, por ejemplo, 5 pasos del manual de convivencia y yo resumo esos 5 pasos del manual de convivencia que fue creado por otra persona, yo tengo que decir que fue creado por otra persona porque estoy resumiendo una información que yo no creé. Pero si en base a una lectura acabada de diferentes partes yo saco mi propia conclusión, ahí no es necesario que yo cite a todos los autores, pero sí que ponga en la bibliografía de dónde obtuve toda esa información. Yo les voy a enseñar cómo se cita cómo se hacen las referencias bibliográficas al final. Ya, muchas gracias. Marisela tiene su manito levantada también. Hola, sí, buenas noches. Tengo una duda. Bueno, en realidad son 2 dudas con respecto a la normativa APA. La primera es aludiendo en realidad a lo que la compañera anterior conversaba o decía, ¿ya? Porque, por ejemplo, me pasa personalmente que en los foros, ¿cierto? Uno tiene que ir citando o colocando las referencias de dónde sacó la información. Pero si yo genero una reflexión propia, que me pasó en un foro, que generé una reflexión propia, pero resulta que según la rúbrica del trabajo tuve una nota para mi gusto deficiente porque el docente me dijo que yo no hice la referencia correspondiente, pero era una reflexión mía. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo con elaboración propia, pensamiento mío? Lo que pasa, Marisela, es que ahí hay una confusión que también vamos a aclarar en esta clase, y es que las respuestas tienen que ser principalmente un desarrollo de una reflexión personal, pero tengo que incluir alguna cita o algún aporte teórico, sí o sí, que ayude a fortalecer lo que yo estoy pensando. Es como si yo estuviera diciendo, ok, yo tengo mi propio pensamiento, estoy redactando mi propia idea, pero también voy a añadir una cita de a lo mejor 2, 3 líneas para fortalecer mi pensamiento. Eso es lo que nos piden en los foros temáticos. Claro, la cita y la referencia estaban, solamente que en particular en una pregunta que era una pregunta abierta, yo creo que de reflexión propia, por decirlo así, se hizo y justo esa pregunta no tenía la cita porque era una reflexión propia y ahí la nota me bajó. Ah, comprendo, ahí igual es criterio de cada docente, claro, es súper particular. Sí, pero yo le sugiero que siempre que usted realice una reflexión, en las 2 intervenciones individuales, ustedes incluyan alguna cita. Porque así no dan la opción de que digan, ok, incluyó en una y en otra no. Claro. Mejor que incluyan en ambas intervenciones personales. Y así también queda mucho mejor respaldado. Y la otra pregunta es que en este preciso momento justo estoy trabajando en mi trabajo, estoy desarrollando un trabajo colaborativo donde se nos pide que sea en formato de infografía. Ya, perfecto. ¿Cómo funcionan las normas APA ahí? Porque en una infografía, obviamente, como lleva imágenes, como tiene que ser más concreta, como tiene que ser la información más puntualizada y también tiene que ser más atractiva al ojo para que a uno le quede en realidad la información que se quiere entregar, ¿se mantiene el mismo tipo de letra que lo que es un trabajo en Word o se puede modificar? No, en la infografía misma ustedes pueden modificar la letra. Lo que sí tienen que tener ojo es que todos los trabajos colaborativos tienen una rúbrica igual. Y esa rúbrica igual nos exige que nosotros tengamos una portada, una introducción, que en la introducción haya un objetivo, que haya un desarrollo, conclusión y bibliografía. Entonces, esta infografía es parte del desarrollo y yo puedo copiar y pegar la infografía misma dentro del desarrollo.
Lo que voy a tener que redactar con normativa APA es la portada, la introducción, lo que yo escriba en el desarrollo, en las conclusiones y en la bibliografía. Pero la infografía propiamente tal puede tener claramente colores, letras más grandes, más pequeñas, llamativas, no hay problema. Ya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Adriana. Perdón, Adriana, que tengo a Nancy antes acá. Nancy Torres tiene la manito levantada. Sí, hola profesora. Primero que todo, qué gusto saludarla de nuevo. Sí, un gusto Sí, también. usted me hizo de las primeras clases. De acuerdo a la estructura que usted nos mostró recién, esas dos tipografías de letra que usted nos mencionó son las únicas aceptadas dentro de las normas APA. Son las sugeridas. Hay un tipo que puede ser extra, pero en realidad depende de las instituciones. Las normas APA sugieren Times New Roman o Arial. ¿Ya? Hay instituciones, universidades, centros de formación técnica que agregan otros tipos de letras. Si agregan otros tipos de letras, ustedes también pueden utilizarlos. Pero si hablamos de normas APA propiamente tal, Times New Roman, Arial en tamaño 12. Ya, perfecto. En los márgenes, porque también hay una parte donde uno puede modificar el margen, ¿cierto? Sí. Siempre, generalmente cuando uno abre Word, aparece en margen moderado. Sí. También tiene como una norma el margen, porque yo a veces cuando hemos hecho algunos trabajos, yo le pongo estrecho porque me da más espacio, y no sé si en realidad estará bien. La normativa de los proyectos de títulos o de las investigaciones científicas sí o sí son de 3 centímetros los márgenes, ¿ya? Y ahí uno lo puede regular por medio de las herramientas de Word, le pone 3 centímetros y se va haciendo más angosto, ¿ya? Pero cuando ustedes entreguen trabajos colaborativos, pueden entregar el formato que es el modelo que sale cuando uno abre Word. No hay problema que lo entreguen así. ¿Ya? El margen moderado sería en ese caso. Sí, el moderado. Ya. Y lo último, por ejemplo, al iniciar por ejemplo, donde usted tiene la pantalla dice la importancia de los valores humanos, ¿cierto? Ese es como el título. ¿El título tiene que ir en tamaño 12 también? Porque yo siempre lo hago 1 o 2 más grande que las normas APA dicen lo siguiente, que el título va en tamaño 16 y los subtítulos, si es que yo escribo algo acá abajo, voy a poner cualquier letra acá, van en tamaño 14. 14, ya. Y por último, donde empieza el texto que dice los valores humanos de cada, donde está ahí, yo siempre le dejo sangría. Sí. ¿Está bien igual? Porque yo lo hago, siempre lo he hecho con sangría, pero al justificar el texto se va a ir nuevamente, ¿cierto?, al inicio. Sí, pero solamente queda la sangría al inicio del párrafo y eso está bien. Ah, ya, perfecto. Eso sería, profesora. Gracias. De nada. Anita tiene la mano levantada. Anita Cáceres. Hola, buenas noches. Con referencia a lo que estamos hablando de las letras, en el manual de citas que nos entrega el CFT, ahí nos dice que las características que podemos usar de Word son las permitidas, tamaño 12. Perdón, alguien tiene su micrófono abierto y no puedo escuchar bien. Sí, ahí lo encontré. Adriana Bravo tiene el micrófono abierto. Ya, ahí sí, Anita. Las letras sugeridas me dice que son. El CFT nos entregó, ¿verdad?, un manual de citas acotado, donde nos dice qué tipo de letras podemos usar. Y dentro de esas letras nos dicen que podemos usar la Time New Roman, ¿cierto?, tamaño 12, la Arial tamaño 11 y la Calibri tamaño 11. Y si nosotros nos vamos a las guías de las normas APA, séptima edición, ¿cierto?, la última que hay, se aceptan más variedades de fuentes, por ejemplo, la Calibri 11, la Arial 11, la Lucinda, sí, se aceptan muchas más letras. Exactamente. Entonces, yo creo que, o sea, según mi punto de vista, si yo hago trabajo
con esas letras no debería tener mayor problema, a no ser que no debe haber el profesor ningún le problema. pida puntualmente, ¿cierto? Una letra. Por ejemplo, nosotros en un trabajo colaborativo, el profesor nos pidió la Calibrí número 11, con los márgenes Ya, ahí de tienen que 1,1. respetar lo que les pide el profe en definitiva. Pero, como yo les comentaba, a ver, las normas APA dan sugerencias de varias letras. Las que más se utilizan son Arial y Times New Roman, ¿ya? Pero como también le respondía a su compañera, va a depender de lo que cada institución vaya pidiendo, porque para hacerlo más ordenado, hay instituciones, por ejemplo, que trabajan solo con 3 tipos de letra, hay instituciones que trabajan solo con un tipo de letra, hay instituciones que trabajan con 2 tipos de letra. Entonces, si ustedes tienen su manual de las normas APA con sugerencias de 3 tipos de letra, traten de utilizar esos 3 tipos de letra para que estén dentro de lo que se les está pidiendo. Ahora, si hay un profe que les pide una letra específica, respeten lo que les pide el profe. Sí, yo creo que con ese fin lo hizo finalmente el CFT. Nos dio su propio manual de citas acotado y nos nombra esas tres letras como para que podamos utilizarlas en nuestro trabajo. Exactamente. Ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Anita. Tenía la manito levantada acá, les digo al tiro que me quedan 3 personas y seguimos avanzando para poder enseñar. A Adriana, que ya me dejó el mensajito acá, que está con mala señal, que va a ver la clase grabada. Margaret. Bajó la manito Margaret. No, Sainet. estoy acá. ¿No? Ah, ok. Sí, la saqué al tiro porque si no después se me queda pegada. Buenas noches a todos. Sabes que yo tengo una consulta. Por ejemplo, una de las preguntas de uno de los trabajos que nos hicieron es análisis FODA. Ya, cuando yo hago el análisis FODA, esto está ya prediseñado hace mucho tiempo, aparece en todo. Cuando yo tengo que aplicar APA para un análisis FODA en una respuesta a mi pregunta que me hicieron, tendría que yo analizarlo entero el APA. Tendría que, la respuesta que yo voy a colocar va a ser completa APA, porque ¿de dónde yo voy a analizar de otra forma, por ejemplo, FODA? Pero pregunta, cuando a usted le piden el análisis FODA, ¿le está pidiendo que rellene el análisis FODA o le está pidiendo que explique estaban, lo por que ejemplo, es? puntualmente era el análisis FODA de Amazon. Ah, ya, pero ahí, por ejemplo, no es necesario hacer citas de normas APA a menos que usted entregue una definición de lo que es un análisis FODA, pero el análisis FODA tiene que ser una reflexión personal, es decir, usted tiene que deducir desde su propia reflexión qué es lo que va a rellenar en el análisis FODA. Claro, lo que pasa es que eso fue lo mismo que a nosotros nos pasó en el trabajo, pero aparecía con plagio porque eso no estaba con APA. Ah, pero ¿están seguros que fue solamente por el análisis FODA? Inicialmente, claro, porque teníamos casi de la pregunta completa, estaba sin APA. Y cuando lo preguntamos por qué era la razón, era por eso, porque nosotros no lo habíamos citado. E incluso cada vez que definíamos o teníamos que ver las fortalezas, las debilidades, una por una de Amazon, teníamos que ir colocando el APA de dónde lo habíamos obtenido, algo que supuestamente lo tengo que sacar yo desde mis conocimientos. Sí, eso es verdad. Y habría que conversarlo de manera particular con cada profesor y con cada jefatura de área para ver cómo se trata el tema en ese caso, ¿ya? Porque si es una reflexión personal y ustedes copian y pegan desde internet la reflexión personal, claro que el trabajo va a arrojar un plagio. Pero si es una reflexión personal, ahí hay que analizarlo de manera particular. Y lo otro es que cuando nosotros hacemos una introducción o hacemos una conclusión a un trabajo, ¿tengo que aplicar APA también ahí? Sí, se sugiere que uno pueda incluir normas APA, pero no para redactar todo el texto, que es lo que les quiero explicar ahora en adelante. Por eso le voy a dar la opción a Sainet, a Fernando y a Caroline, que está levantando la manito, seguramente quiere agregar algo con respecto a eso. Para poder seguir avanzando, porque quiero enseñarles cómo vamos a aplicar todas estas normas. Ya, Sainet, dígame. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Bueno, yo solamente quería como
recalcar de que en el manual de citas que nos presentó el Instituto APA, aparece que la letra Arial es 11 y no 12. Sí, puede ser 11 o 12. La ¿Sí? verdad es que sí, dentro del manual de las normas APA se sugiere que puede ser 11 o 12. Se sugiere 11 en algunos casos porque Arial es más grande, entonces para que no quede tan gigante, pero puede ser 11 o 12, no hay problema. Ah, ya, eso era solamente. Ok. Fernando. ¿Aló, me escucha? ¿Está por ahí? Ahí sí. Ya. Perfecto. Mire, me quería una duda nada más. Si yo confecciono un reglamento de convivencia escolar extraído de internet para un colegio, ¿tengo que hacerlo con citas y utilizando lo que es normas APA? Sí, por supuesto, porque es un manual que está redactado por otra persona o por un grupo de personas, que si fuera creación particular suya, no se cita, pero si es un trabajo que realizó otro grupo de personas, sí, claro, hay que citar. Ya, aunque yo haya extraído ese reglamento y yo lo haya modificado, tengo que hacer la cita, ¿cierto? De todas maneras. Sí, sí, porque cuando uno extrae y modifica se llama parafraseo. Parafraseo. Y hay que hacer de todas maneras la cita en algún... Ya, listo. Muchas gracias. Ya les voy a explicar cómo. Gracias. De nada, Caroline. Sí. Se me había perdido el botón del micrófono. No, solo porque salieron 2 veces el tema de cuando son reflexiones personales. Quiero recalcar algo también por el tema del manual que entrega el CFT. Fernando, ¿puede silenciar su micrófono que no se escucha? Ahí sí, ya. Muchas gracias. Primero, y con esto me despido porque tengo otra reunión, el CFT, más allá que sea una infografía o un FODA, no solamente busca, ¿cierto?, que ustedes citen porque existe un formato así, sino que se pide en todos los formatos para que ustedes aprendan, porque esto es un ejercicio recurrente, que yo lo hago una sola vez, no lo voy a aprender, si lo pido constantemente, ¿cierto?, me voy preparando y lo voy trabajando. Entonces, eso es lo primero, ya, que el tema que está en toda, porque nosotros podríamos no pedirnos más a página infografía o en el FODA, como dice ahí Margaret. ¿Ya? Pero ¿por qué es importante? Porque es un ejercicio que usted tiene que hacer para manejarlo mucho mejor cuando se presente, cuando desarrolle su proyecto de título y no aprenderlo ahí porque le va a frustrar, le va a dificultar, entonces tiene todo un camino recorrido de esto. Y lo segundo, que las reflexiones personales, cuando nacen, tal como decía la compañera anterior, cuando nacen de otro autor, igual uno lo tiene que referenciar, porque la reflexión, o en este caso el FODA de Amazon, no nació desde tu cabeza porque lo pensaste, sino porque tú leíste a otro autor. Entonces uno pone de acuerdo a, o hace la referencia tal, entre comillas, ¿cierto? Como se cita, entre paréntesis, perdón, no sé, voy a poner Vygotsky, año no sé cuánto, y ahí tú generas tu reflexión personal. Porque la reflexión no nace de la nada, nace de un análisis y efectivamente de una reflexión de otros pensamientos de otras personas. Y de eso se trata este tema del plagio. Que aunque tú generes una reflexión personal con mucha información, cuando tú pones ahí, sobre todo incluso en el FODA, porque tú comparas 2 cosas, ¿no? Entonces tú para compararlas tienes que haber analizado lo que otro escribió. Y cuando tú analizas lo que otro escribió, tú no estás haciendo una referencia a algo que se te ocurrió, sino más bien a una reflexión de otro. Y esa reflexión de otro igual es importante referenciarla, ya por todo lo que conversamos de la justicia académica, del respeto al autor, porque a otra persona se le ocurrió. Y lo que estoy haciendo yo es haciendo un análisis o una crítica o un ensayo o una reflexión de otra idea que no es propia. Entonces, por eso tú tienes que referenciarlas de todas maneras, ¿ya? Ahora, invitarlo, ¿cierto?, a que lo más importante del APA es lo que viene ahora, el cómo citar en cada una de las referencias. Por eso que si ustedes se fijan, incluso alguien lo pegó ahí en el comentario del chat, lo que dice al final de lo que pide el CFT, que la cita sea en APA. La cita. No necesariamente el título, los márgenes, ahí cada profesor le entrega las instrucciones para desarrollarlo. Pero lo que se exige para que no sea plagio es que la cita esté desarrollada en normas APA. Al principio, que la cita esté mal, en los primeros bimestres no le va a bajar, ¿cierto? No le va a poner el 1, como dice el reglamento académico en el fondo. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y se entiende que esto es un proceso formativo. Pero si usted cita mal en los últimos bimestres, sí va a tener un 1, porque tuvo 12
¿cierto? Meses en el fondo para aprenderlo. Entonces, eso es lo importante con lo que se queden. Eso, solamente no te pido más. Muchas gracias, Caroline, no hay problema. Entonces, chicos, como estaban comentando en el chat y como decía Caroline y varios compañeros, la diferencia va a tener que ser la siguiente, porque veo muchas dudas ahí en el chat que dicen, profe, pero entonces si no cito en la conclusión está malo, profe, pero es que si no cito en la introducción está malo. No va a estar malo o bueno si citan o no citan en la conclusión. El criterio para poder diferenciar si está bueno o está malo es si ustedes están incluyendo información, por ejemplo, en la conclusión que pertenece a otra persona, que lo redactó otra persona, que lo pensó otra persona. Si ustedes incluyen un párrafo, no sé, de 4 líneas y no citan, ustedes están incurriendo en plagio. Pero si es, no sé, un párrafo de 4 líneas de otra persona y ustedes citan, entonces está de manera correcta. Y ahí va a depender de cómo ustedes redacten el trabajo, porque si ustedes copian y pegan información en la introducción, entonces van a tener que citar en la introducción. Si ustedes copian y pegan un párrafo en el desarrollo, van a tener que citar en el desarrollo. Si ustedes copian y pegan información en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión, les va a tocar citar en las 3 partes. Va a depender de dónde ustedes incluyan esta información que pertenece a otra persona, que lo reflexionó o que lo escribió otra persona, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo este texto de acá, yo este texto lo saqué, lo copié y lo pegué desde internet. Si yo voy y lo pego así tal cual y luego se lo entrego a mi profesor le va a salir que esto es 100% de plagio, porque está copiado y pegado desde internet. Si esto yo lo copié y lo pegué en la introducción, entonces tengo que citarlo en la introducción. Pero si yo esto lo copio y lo pego porque me sirve para la conclusión, entonces lo tengo que citar en la conclusión. No es que por obligación tengan que citar en la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Va a depender de la información que ustedes decidan poner en cada una de las partes. ¿Ya? Si ustedes están copiando y pegando información de internet en el desarrollo, citan en el desarrollo. Si están en la introducción copiando y pegando, citan en la introducción. Eso va a depender de la realización que cada uno haga de su trabajo académico escrito, ¿ya? Ahora, como muy bien les decía Caroline, las recomendaciones que yo les doy al principio son recomendaciones para que los textos queden bien escritos acorde a las normas APA, para que se presenten bien ordenaditos, que sean legibles y que no les bajen puntaje por la redacción y por el orden, ¿ya? Ahora, ¿en qué nos vamos a centrar principalmente? En qué son estas citas que nos proponen las normas APA. Dentro de todo este reglamento de las normas APA nos sugieren que nosotros citemos cuando estamos utilizando ideas de otros autores, ¿ya? Entonces, ¿qué son las citas? Son referencias, es darle crédito a las palabras de otras personas. Cuando yo estoy diciendo, ok, estas palabras no son mías, le pertenecen a otra persona porque esa otra persona hizo la reflexión, esa otra persona escribió, yo estoy citando, ¿ya? Yo estoy diciendo esta reflexión no es mía, es de un otro. Por ende, el crédito es para esa persona. Yo no estoy haciendo la reflexión de estas 4 líneas, por ejemplo, ¿ya? Lo ideal es que igual ustedes hagan reflexiones, ya se los voy a mostrar cómo debe quedar. Ahora, si no se agregan las citas correctamente, como ya les decía, ustedes pueden ser acusados de plagio, ya no solamente por el reglamento del CFT, sino por las normativas de Chile, ya que si uno no cita se está incurriendo en plagio, y eso puede tener consecuencias académicas como jurídicas. Ahora, ¿cómo utilizan la cita las normas APA? Las normas APA sugieren que para poder citar nosotros mencionemos la fecha en que se escribió el texto que estamos tomando, el autor e idealmente la página desde donde lo sacamos si es que es un libro, ¿ya? Entonces, esto significa que a cada cita nosotros vamos a tener que informar el apellido del autor, el año de la publicación de la fuente y la página desde donde se sacó, si es que tiene número de página. ¿Alguien levantó la manito por ahí? Sí, es una duda con respecto a... Pasa, no sé si mucho, pero de repente, por ejemplo, uno quiere citar, y a mí me pasó ahora,
y no salía como la fecha o el año. Y no sabía, ahí la verdad que no sabía qué hacer. Finalmente busqué y rebusqué y encontraba alguna fecha y esa, como que esa fecha le ponía, pero de verdad que a veces es muy difícil encontrar la fecha. ¿Qué se hace si no encuentro finalmente una fecha? Ahí tiene que ver, Anita, con saber seleccionar de dónde extraemos la información para los trabajos académicos. Porque si yo tengo, por ejemplo, un artículo que no tiene fecha, que no tiene nombre de escritura, yo tendría que entrar a cuestionar la seriedad de la fuente de donde estoy obteniendo esa información. Entonces, quizás me convenga cambiar a una fuente diferente que sí tenga fecha, que sí tenga el nombre del autor. ¿Ya? Ahora, si no sale la fecha, por ejemplo, y es una noticia que yo sé que es de este año, le pongo que es 2022, ¿ya? Pero si no encuentro el año por ninguna parte, tampoco nos podemos poner a inventar porque eso también va en contra como de la probidad de la redacción de los trabajos. Entonces, claro, siempre... la verdad que era un diario neoyorquino, creo, si es que no mal recuerdo, pero no logré encontrarle la fecha. Y finalmente me fui a un link que tenía más abajo, donde salía como la redacción del diario y le coloqué esa fecha. Ya, eso también es pertinente porque generalmente tienen la fecha en la primera hoja los diarios o en la parte superior de las noticias, pero no todos los diarios tienen la fecha. Entonces... O donde sale el nombre del periodista también. A veces sale al lado del nombre del periodista sale la fecha, pero sí, acá también, no sale. pero no en todas las noticias. Voy a avanzar un poquito, chicos, y les voy dando la palabra para que podamos ir avanzando en esto, ¿ya? Ahora, ¿qué tipos de citas existen en formato APA que nos van a servir? Existen muchísimos, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a dedicar a analizar 3 que les van a servir mucho, que son las citas textuales de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras y el parafraseo, ¿ya? ¿Qué son las citas textuales? Cuando nosotros hablamos de citas textuales, vamos a decir que la información que nosotros estamos utilizando para poner dentro de nuestro trabajo, la voy a transcribir de manera exacta a como yo la encontré en otro lugar. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en mi Word tomé esto, lo copié y lo pegué exactamente igual, voy a tener que citarlo y va a ser una cita textual, porque yo no estoy cambiando ninguna palabra, estoy copiando y pegando exactamente lo que decía en el texto desde donde lo obtuve. ¿Cómo sé yo cuántas palabras tiene este párrafo? Yo lo selecciono y si se fijan, acá abajo me dice 36 de 43 palabras. Eso quiere decir que mi texto tiene en total 43 palabras, pero lo que yo seleccioné tiene 36 palabras. Por lo tanto, si yo quiero hacer una cita textual con estas 3 oraciones que tengo acá, con el párrafo, voy a tener que hacer una cita de menos de 40 palabras. En las citas textuales que copiamos y pegamos tal cual en nuestro texto escrito, nosotros podemos encontrar 2 tipos, las de menos de 40 palabras y las de más de 40 palabras. ¿Cómo se citan estas citas textuales de menos de 40 palabras? Yo voy a tener que hacer lo siguiente. Acá, por ejemplo, nos dice, la confusión de este tema es la naturaleza del cuidado paliativo a través del cual, y para incluir la cita de menos de 40 palabras, yo abro comillas, copio y pego la información tal cual, cierro comillas, pongo el apellido del autor, el año, y si es que está la página desde donde se obtuvo. Esto es generalmente cuando se saca de libros, ¿ya? Si no hay libros, eso se puede borrar sin ningún problema y solo se cita con el apellido y el año, ¿ya? Por ende, si yo quisiera citar acá esto en una cita textual de menos de 40 palabras y vamos a decir que el autor era de apellido Rodríguez y que fue escrito en 1992, yo esto tendría que ponerlo entre comillas, y pongo acá, entre paréntesis, Rodríguez, 1992. Y ahí estoy citando. Y estoy diciendo que todo lo que está puesto entre comillas no es algo que digo yo,
sino que es algo que dice otro autor, que es Rodríguez, que fue escrito en 1992, y que me sirve para yo poder redactar mi propio argumento, ya que eso es muy importante, también se los voy a mencionar un poquito más adelante. Cuando tenemos citas textuales que son de más de 40 palabras, o sea, si yo aquí, por ejemplo, selecciono esto, y aquí me dijera 41 palabras de 100, vamos a elegir otro texto, vamos a copiar y vamos a pegar un texto más largo de acá. Vamos a poner artículo, cualquiera. Entonces aquí yo estoy sacando una definición, por ejemplo, no, la RAE no nos sirve. Acá. Vamos a copiar y pegar una información de Wikipedia. Yo les sugiero que traten, o sea, Wikipedia sirve, pero no es una fuente muy confiable porque es editable por montones de personas y no siempre estamos conscientes de si la información está correcta o no. Ya, pero si se fijan, yo voy a juntar esto como si fuera todo un solo párrafo. Yo selecciono aquí, y si se fijan acá abajo dice 109 de 154 palabras. Eso quiere decir que si yo quiero utilizar todo este párrafo como una cita textual, tiene más de 40 palabras, por ende voy a tener que utilizar otra metodología para citar, que es la cita de más de 40 palabras. ¿Cómo se cita cuando tiene más de 40 palabras? Nosotros vamos a poner el apellido del autor, entre paréntesis vamos a poner el año, luego vamos a decir que esa persona explicó, mencionó, dijo, nos explicó, y luego nosotros copiamos y pegamos, pero sin ponerlo entre comillas. Se pega en un espacio aparte. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Vamos a suponer que esto mismo lo dijo Rodríguez acá, entonces nosotros vamos a poner, mirando el ejemplo de acá, Rodríguez, pongo entre paréntesis el año, que era 1992, y ponemos explico qué, 2 puntos, y se deja aquí el texto escrito de lo que nosotros copiamos y pegamos de manera directa, ya que es así, tal cual, sin ninguna alteración de por medio. ¿Se entiende, chiquillos, cómo se hace? ¿O lo explico de nuevo con algún otro texto? Inge, una consulta corta. Cuando se desconoce el año de la publicación, yo les sugiero que busquen otra publicación, porque generalmente los textos que son serios sí mencionan los años. Por eso ustedes tienen la biblioteca, tienen eLibro, que tienen chorromil libros para poder consultar información en la biblioteca de Senco. De hecho, las citas quedan armadas de manera automática cuando copian y pegan desde los libros de la biblioteca de Senco. Se los paso como dato. Y les puedo dejar un link después para que puedan aprender a cómo hacerlo. O traten de buscar información de bibliotecas virtuales, porque las bibliotecas virtuales siempre les van a salir los años de las publicaciones. Si ustedes buscan la información escrita por Google, va a salir hasta un artículo que pueda haber sido hecho por cualquier persona. Yasna, dígame. Sí, antes para resolver la duda de la estudiante, puede ser que en algún momento nos encontremos con textos citados dentro de texto y que no esté el año, ¿ya? O puede ser que tengamos nuestra fuente académica confiable sin año, sí, podemos encontrarnos a veces con artículos, pero que la fuente sea confiable, ¿cierto? Ahí sí se puede utilizar la sigla S.F, que significa sin fecha, ¿ya? Eso se utiliza solo cuando efectivamente mi fuente utilizada es realmente confiable. Como decía Ingeborg, tenemos bibliotecas virtuales, desde Google también, por ejemplo, tenemos Google Books, que tiene libros, Google Académico, que tiene artículos, y así una serie de fuentes académicas donde podemos extraer información, y en el caso de encontrarnos con efectivamente la fecha sin fecha, se puede colocar S.F. ¿Ya? Para que ahí, si es que no tenemos ningún otro recurso y tenemos que utilizar ese texto, podemos dejarlo también de esa manera. Eso nos permite las normas APA hoy día.
Yasna, y la última consulta, y por ejemplo, si se supiera el año y sale autor anónimo, ¿eso no es una fuente confiable en el fondo? Depende de dónde usted lo esté extrayendo. Si lo saca de El Rincón del Vago, no. Pero Vale. si lo saca, por ejemplo, de los libros de books de Google, y efectivamente no tenemos el autor, sí, también, de hecho, el manual nos dice que se puede poner fuente autor anónimo, pero va a depender única y exclusivamente de nuestra fuente, ¿ya? Perfecto. Siempre ahí recurrir a las fuentes formales de información, valga la redundancia, es decir, bibliotecas virtuales, los buscadores, en este caso de Google. Hay varios espacios académicos que nosotros igual después le podemos hacer llegar, que está justamente dentro de uno de nuestros módulos de apoyo académico, que es de comunicación oral y escrita, donde una de nuestras unidades efectivamente habla de fuentes o espacios académicos para buscar información de manera confiable, que son de verdad en extractos, documentos, libros que efectivamente tienen un autor corporativo, tienen un autor detrás. Así que igual vamos a complementar esta información aprovechando este impulso. Y Inge, ¿te parece si con esta presentación, que también se la vamos a compartir a nuestros estudiantes, le vamos a añadir ahí una serie de buscadores o de páginas en la que podemos hacer uso de fuentes confiables? ¿Ya? Sí, sí. Muchas gracias. Súper bien. Mucho gusto. En definitiva, eso es súper importante, chicos. El sin fecha se puede utilizar siempre y cuando estén 100% seguros de que es una fuente fiable. O sea, si lo están sacando de Wikipedia y dice sin fecha, yo les sugeriría buscar otra fuente, en definitiva, que fuera más confiable. Pero si lo están sacando, por ejemplo, de la página no sé, de un hospital que ustedes saben que existe y es el artículo de un doctor que trabaja en el hospital y no tiene fecha, y sí, claramente ustedes le ponen el S.F. ¿Ya? Con respecto a las preguntas que están haciendo de la biblioteca, cada uno le puede pedir a su tutor de acompañamiento que le entregue la información para poder solicitar la clave. Yo de todas maneras les voy a dejar un link, ahí Yasna se los acaba de dejar, que es el link para poder ingresar a la biblioteca, ¿ya? Y también les vamos a compartir un videíto acá para que ustedes puedan saber cómo poder acceder a consultar esta información. Pueden escribir a biblioteca@cftcenco.com para pedir su usuario y su clave, ¿ya? Y también les explican cómo poder hacerlo. Los tutores de acompañamiento también están en condiciones de explicarles, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, ya les doy la palabra, chicos, a los que tienen la manito levantada para terminar de explicar los 3 tipos de citas que íbamos a explicar acá en la clase. Tenemos, en resumen, una cita textual de menos de 40 palabras que yo puedo estar hablando y diciendo mi perspectiva, pero en el momento en que yo copio y pego la información que tengo desde internet o transcribo tal cual la información desde un libro, si tiene menos de 40 palabras, abro comillas, luego copio y pego o escribo textual desde el libro que estoy sacando, cierro comillas, abro paréntesis, pongo autor, fecha y página si es que tiene. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí un libro X, porque también podemos citar desde libros, y yo resulta que quiero copiar un párrafo que sale aquí en este libro, yo voy a tener el número de la página, entonces puedo poner ese número de la página, pero probablemente si estoy copiando y pegando desde internet no voy a tener la página y en ese caso no es obligación poner la página. Ya, generalmente se utiliza cuando lo estamos haciendo de libros, ¿ya? Y en el caso de que tenga entonces más de 40 palabras, lo que vamos a hacer es decir quién dijo esta información o quién escribió esta información. Vamos a poner el año entre paréntesis o S.F. Si es que no encontramos el año, le ponemos explicó, dijo, nos demuestra que, y copiamos y pegamos tal cual la información debajo y ponemos la página si es que la tenemos. Para seguir escribiendo a continuación, yo no sigo escribiendo acá mismo, doy otro espacio y sigo escribiendo abajo, ya para que esto quede entre medio y se pueda notar que corresponde a la cita, porque si yo llego y escribo aquí al tiro, es como si perteneciera a la cita misma, ¿ya? Y la norma nos dice que tiene que haber un espacio antes de seguir escribiendo, ¿ya?
Y otro formato que tenemos para citar son las citas parafraseadas. La cita parafraseada es lo que mencionaban sus compañeras hace un ratito atrás, que es cuando yo leo, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy leyendo la información que sale aquí en este libro, ¿ya? Y dentro de la información que sale en este libro, yo me voy a quedar con la idea más importante, que es importante fomentar la pasión para la lectura. Y yo voy a escribir y voy a decir, es muy importante fomentar la pasión en la lectura porque esto ayuda a que los adultos desarrollen el gusto por leer, por ejemplo, que es una idea que yo extraje de acá. No es algo que yo creé desde mi propia reflexión, sino que lo leí de aquí. Y como yo lo leí de acá, pero no lo escribí textual, sino que resumí, estoy parafraseando, ¿ya? Porque estoy traspasando con mis palabras una idea que es de otra persona. Siempre que la idea sea de otra persona, tenemos que citarlo. En este caso, la cita parafraseada se hace de la siguiente manera. Solo se va a escribir el primer apellido del autor y el año de publicación de la siguiente manera. Yo voy a escribir la idea, que puede ser una oración, pueden ser, 40 palabras, 60 palabras, pero voy a escribir, voy a dejar un espacio y entre paréntesis debajo voy a escribir el apellido, coma y el año en que se realizó este texto, ¿ya? Entonces, yo escribo y debajo pongo el paréntesis de la información del apellido y el año. Así se hace en el parafraseo. Otra forma de hacer el parafraseo es poner que según, y dejamos el apellido del autor, el año en que lo escribió, y luego procedemos a redactar, según nuestras propias palabras, la idea que extrajimos desde un libro o desde un artículo o desde cualquier información de internet que sea de una fuente fiable, ¿ya? Así es como se debe citar el parafraseo. Esta presentación va a quedar para que ustedes puedan verla, así que si les sirven para mandar los ejemplos, o sea, para utilizar los ejemplos no hay ningún problema, y también yo les puedo compartir este mismo PowerPoint para que ustedes lo tengan como material, ¿ya? ¿Qué es importante tener claro, chiquillos? Y ya les doy la palabra para que puedan hablar. ¿Puedo yo realizar un trabajo académico escrito solo de citas? La respuesta es no. ¿Ya? De repente como docentes nos pasa que nos llegan trabajos académicos que están completamente copiados y pegados desde internet sin citar, que va a corresponder a un 100% de plagio, pero también nos llegan trabajos académicos escritos que son solamente conjuntos de citas. ¿Ya? Por ejemplo, la introducción está conformado de 4 citas, el desarrollo está conformado de 8 citas, y luego la conclusión es una reflexión personal. Cuando llegue un trabajo así, tampoco es un trabajo que contenga una reflexión personal, y es muy importante que nosotros sepamos que para realizar un trabajo académico escrito, tenemos que desarrollar nuestras propias ideas y nuestros propios argumentos, y las citas son las que nos sirven de apoyo. Es decir, la mayor cantidad del texto tiene que ser una reflexión personal, y luego yo incluyo entre medio de vez en cuando una cita para apoyar lo que yo estoy planteando desde mi propia reflexión. Por ende, un trabajo académico no puede ser solamente redactado de citas, ¿ya? Lo primordial tiene que ser nuestra propia reflexión y acompañamos de estas citas para respaldar. Si se fijan, aquí hay una respuesta breve de una estudiante que me contestó en un foro temático que tenía que explicar 2 dimensiones de las artes musicales. Ella partió haciendo aquí un parafraseo. ¿Por qué? Porque está escrito acorde a la normativa de la redacción del parafraseo. Parte con el apellido, pone el año, perdón, y dice, afirman que en el ámbito de la música el pulso es una... Ya, y aquí nos indica que esto que se habló acá corresponde a la reflexión de estos autores. Sin embargo, en la actividad que yo le pedía que pusiera en el foro temático, ella hizo una reflexión propia, que seguía mucho más acá abajo, debe haber tenido como 4 o 5 párrafos, pero si no se veía muy chiquitito. Entonces, si se fijan, ella solamente puso 2 líneas de una cita,
El resto es solamente construcción y reflexión de ella. Y esa es la idea de las citas, ¿ya? Que sirvan como respaldo, que sirvan como un apoyo, pero que no sean la totalidad del trabajo. Porque si son la totalidad del trabajo, tampoco va a haber reflexión personal alguna. Y la idea de los trabajos académicos es que tengan reflexión personal en su mayoría. ¿Ya? Eso es súper, súper, súper importante. ¿Alguna pregunta para poder pasar a la parte final de las referencias bibliográficas? Vamos a ver aquí. Verónica tiene la manito levantada. Verónica Guayo me dice. Hola, mire, yo tengo una duda referente a responder el foro. Lo que pasa que, bueno, yo estaba haciendo para responder los foros que se abrieron hoy día. Y tomé la idea de un curso de las TIC que nos hizo ayer un profesor. Igual tengo que ponerle el apellido del profesor, entre paréntesis, cuando la fecha que lo dijo, y después copiar, porque Sí, él nos presentó un PowerPoint. Y yo saqué una idea que era muy relevante para responder el foro. ¿Igual sí, tengo que hacerlo? sí, también se cita. También se cita de una manera especial. De hecho, en el manual que ustedes tienen de las normas APA, se explica cómo citar de diferentes maneras. ¿Ya? Porque si yo ahora, por ejemplo, me pongo a explicarles a cada uno cómo se cita cada una de las cosas, podemos estar hasta las 11 de la noche acá, ¿ya? Pero en definitiva, en el manual que ustedes tienen, que pueden acceder a él en la página principal de la plataforma, les explica cómo citar de diferentes maneras, ¿ya? Entonces se puede citar desde el PPT que les hizo el profe, pero sí, hay que citarlo porque eso corresponde a la propiedad intelectual del profesor que hizo el PowerPoint. Entonces, como corresponde a otra persona que lo hizo, hay que citarlo. Ya, estuvo bueno entonces que no lo haya respondido hoy día. Muchas gracias. De nada. ¿Quién más tengo por aquí? Sandra Bello. Sí, me quedaron tres dudas. Dígame nomás. Porque la primera usted me respondió de que si yo había leído varios libros o varias información de muchas otras partes, yo tenía me hacía una idea en global, eso yo no tenía que citarlo. No, porque son muchos autores. Ya, pero la profesora, la profesora que se retiró, Caroline, dijo lo contrario, dijo que igual que uno si tomaba hartas ideas, igual había que, eso no me quedó claro. Lo que pasa es que tenemos dentro de las citas respaldo bibliográfico también. Entonces, si yo, por ejemplo, es diferente que yo tome, por ejemplo, ya, vamos a suponer que yo tengo aquí 6 libros, ¿no? Todos estos libros que tenemos acá, ¿ya? Y yo tomo una idea específica de acá, una idea específica de acá, una idea específica de acá, que tiene que ver con reproducir de manera exacta o de manera similar la información que hay acá, ahí yo la tengo que citar y tendría que citar cada uno de los autores. Pero si yo saco mi conclusión propia, personal, mi propia idea, después de haber leído algunas ideas de otras personas, eso no lo tengo que citar porque es una reflexión propia. Siempre la diferencia se va a establecer. Si la reflexión es mía propia, yo no tengo que citar. Pero si yo estoy escribiendo algo muy similar a lo que dice acá, algo muy parecido a lo que dice en este otro libro, entonces yo tengo que citarlo porque no estoy dando una opinión personal o una reflexión personal. Quizás puede haber un hilo muy delgado ahí, pero yo creo que si en definitiva leemos varios libros y podemos sacar una reflexión propia, eso no hay que citarlo porque es una reflexión personal. Si no, tendríamos que citar absolutamente todo porque todo en algún momento lo sacamos de algún lugar específico para pensarlo de esa manera. Claro. Pero tiene que ver con si yo estoy ocupando información muy parecida, que es el parafraseo, o textual, que son las citas textuales. Pero cuando yo hago una reflexión propia, no es necesario citar. Y lo otro es que yo estoy trabajando en el proyecto de título y esta charla, yo no sé si la habían hecho antes, esta clase no sé si se había hecho antes o yo no la vi, porque en verdad que debería haberla visto mucho antes de haber empezado todos los trabajos colaborativos y todo. En verdad me la perdí si la hicieron antes.
Tengo entendido que esta es la primera. Claro, imagínense, nosotros empezamos el curso el año pasado, la carrera del año pasado. La otra es que a nosotros se nos pide mucho el tema de abordar extractos de investigaciones. Y la investigación pasa lo mismo. Esa era mi consulta. Si, por ejemplo, yo voy a una investigación de una universidad, también tengo que ir poner el nombre de los estudiantes que hicieron la investigación y la fecha, ¿cierto? Sí. Ya. Y la otra pregunta me la contestó porque yo quería saber justamente qué se ponía cuando el texto tenía más de 40 palabras y cómo lo hacíamos para cerrar ese texto con lo que nosotros íbamos a aportar. Era lo que usted dijo, que hay que dejar un espacio, sí, un espacio. El espacio y después poner entre comillas la fecha. ¿En cuál de todas las textuales de más de 40 palabras? Ya, esas no van entre comillas, solamente se deja el espacio. La cita de más de 40 palabras no va entre comillas. Entre paréntesis se pone la fecha del autor, o sea, la fecha en que se escribió el texto, pero no va entre comillas. Le muestro. Sí, va. Ahí hay un ejemplo, si claro, se fija. Eso, lo que iba a decir. Al final va el número de páginas que aparecía abajo. El que usted Sí, solo si es un libro. Solo si es el libro. Y si no, solamente se deja el espacio. Sí, se borraría esto y se deja el espacio para empezar a escribir. Ah, perfecto. Ahí sí, muchísimas gracias. De nada. Pamela tiene la manito levantada. Aquí, Pamela. Dígame, Pamela. Con respecto al tema de la información poco fiable, nosotros haciendo nuestro trabajo de tesis encontramos una información que nos servía, pero la buscamos en otros lugares y en ninguna parte especificaba quién era la secretaria de gobierno en esa fecha. Y la nota la repetían en diferentes tipos de diarios exactamente de la misma forma, ni siquiera era como que entre ellos mismos se copiaban y se pegaban. Y buscamos por internet, pero nos arroja que la secretaria de gobierno de enero era Camila Vallejo, cosa que no era todavía, porque obviamente el gobierno de ella empezó en marzo. Sí, está complicado ahí, o se busca el nombre o el apellido de la persona, o yo les sugiero que en vez de ponerlo como una cita, ustedes puedan recurrir a la bibliografía, ponerlo en la bibliografía y que pongan que esa información se extrajo desde la bibliografía. De hecho, hay formas en que uno puede poner pie de página y le pone un numerito al lado chiquitito, que ya también es para poder enseñarlo quizás en otra clase, pero si lo investigan, uno pone pie de página, se le pone número 1 y se puede poner desde dónde se extrajo esa información. Y Yasna puede aportarle algo más que... Sí, pues, también pasa a menudo que uno puede extraer información, sobre todo en páginas de gobierno, páginas, por ejemplo, la UNESCO, el Ministerio de Salud, que tiene, que independiente que haya un texto, quizás no encontremos quién lo escribió, pero está dentro de la página y es parte de la página, en este caso de la UNESCO, del Ministerio, y ahí es autor corporativo o institucional. Entonces, eso también tiene una forma de citar. Justamente en el chat alguien preguntó cómo citaba los cuadernos de CFT Senko, el PDF, ¿cierto?, que nosotros revisamos para nuestro material de estudio. Justamente ahí es cuando se cita autor corporativo, es decir, el cuaderno es propiedad de CFT Senko. Entonces, ¿a quién citamos? Es a CFT Senko, 2020, por ejemplo, o 2022, si lo estamos revisando ahora. En ese sentido, igual tenemos mucho material informativo, académico, que puede ser también de autor corporativo. Generalmente, MinSal, Ministerio de Educación, artículos, por ejemplo, que yo lo nombraba, la UNESCO, las leyes, tienen forma de cita y generalmente son corporativos. Entonces, por ejemplo, Mineduc 2019, MinSal 2018. Entonces ahí hablamos de un autor corporativo, ¿ya? Así que siempre hay que fijarse también en ese tipo de páginas. No vamos a encontrar un autor como Juanito Pérez, ¿cierto? Sino que vamos a encontrar un autor corporativo, ¿ya?
Chicos, y por ejemplo, Muchas gracias. y el autor, si es información que está también dentro de la municipalidad de alguna parte, ustedes le ponen CORDEP, por ejemplo, no sé, Corporación del Deporte, Municipalidad de la Florida, aunque sea largo, también son institucionales, ¿ya? Entonces, en ese caso, sí, son corporativos. Entonces, cuando ustedes encuentren un artículo o algo que no tenga un autor específico, pero como muy bien lo precisó Yasna, si está dentro de una página corporativa, ustedes pueden citar a la corporación, ¿ya? ¿Luisa preguntó recién o Luisa viene ahora? Buenas noches, profesora. Ahora es mi turno. Dígame nomás. Ya, es profesora referente a cuando se presentan preguntas en donde dice, bajo su perspectiva de asistente, en relación a su experiencia, usted como futura TENS, ¿sirve citar autoría propia basada en experiencia laboral? Es que si usted está escribiendo una experiencia propia, no es necesario que cite porque es una experiencia propia. Podría ser una cita propia si es que usted escribió un libro, por ejemplo, ¿ya? Y eso puede, o un artículo, eso puede ser una cita propia, pero si es en base a la propia experiencia, usted no tiene que citar sus propias palabras, ¿no? Ah, ya, perfecto. Gracias, profesora. Dígame, Luis. Buenas noches, profesora. Bueno, de acuerdo a lo que he escuchado atentamente, quisiera agregar un pequeño detalle con respecto a citar en la cita menor a 40 palabras. Tenemos que fijarnos muy bien en qué vamos a colocar el énfasis. Si el énfasis va sobre el autor, hay que hacer, esa distinción de dónde vamos a colocar el apellido del autor y el año del autor, y al final de la cita se coloca la página entre paréntesis. Pero cuando el énfasis es sobre el texto o sobre la cita, entonces se hace de la forma que usted dio el ejemplo. Sí, esa es una especificación que está también en el manual de las normas APA, porque yo estoy tratando como de abarcar lo más importante para poder explicarles ahora. Entonces, si ustedes quieren ver más especificaciones todavía, pueden ir directamente al manual de las normas APA. La intención es que puedan entender lo más importante para que ahora cuando vayan, por ejemplo, leyendo las diferentes formas de las que se puede citar, ustedes puedan entender ya el contexto de todo lo que es la normativa APA. Pero hay muchas formas de citar, muchas formas de citar. Entonces, como yo les decía, si nos ponemos a analizar todas, podemos de verdad estar mucho rato viendo ejemplos. Entonces, es más que nada para que tuvieran como la información más general. Pero sí, lo que usted dice es correcto. También existe la manera de citar centrada en el autor, y ahí se puede citar de manera diferente, ¿ya? Donde se ponen en diferentes lugares. Ya no es que varíe tantos, porque siempre se hace referencia al apellido del autor y a la fecha o a la página de donde se extrajo la información, pero va a variar el dónde se pone cada uno de estos datos, ¿ya? Pero ahí ustedes pueden ir repasando también el manual de las normas APA. La idea es que se empoderen ustedes mismos, que puedan leer, que haya un acercamiento con esta clase a lo que tiene que ver con las normas APA para que ustedes mismos puedan empezar a experimentar también y que no tengan miedo de equivocarse, porque en definitiva también el aprendizaje tiene que ver con respecto al error, y siéntanse con todo el derecho de repente de preguntar dentro de los mismos foros temáticos si la cita está bien hecha, si no está bien hecha, para que los profes también los podamos ir guiando con respecto a eso, ya en cómo se van redactando cada una de las citas. Ya también podemos apoyarlos en eso. Estimada profesora, otro detalle más. Me sonó muy repetidas veces también, la pregunta es de cuando yo hago una reflexión, ¿lo debo citar sí o no? Lo que he aprendido es que sí no se cita, pero sí se hace referencia, porque para que mi análisis tenga valor, tengo que dejar una referencia desde dónde lo saqué,
porque si mi análisis es netamente personal, entonces no tengo mucho valor si es que no tengo, ¿cierto?, algún grado académico de alto peso para poder conformar esta reflexión. Entonces, cuando leo 3, 4, 6 libros o páginas o párrafos y de acuerdo a eso saco mi opinión y la expongo, entonces tengo que hacer una referencia citando estos autores en base a qué saqué esta reflexión. Sí, por supuesto. La referencia es la última parte de esta clase para poder contestarle bien, pero sí, usted tiene toda la razón. Se hace de esa manera, porque en definitiva yo no puedo citar a 6, o bueno, sí se puede en realidad citar a 6 autores en una misma cita, sí se puede, pero cuando yo saco mi propia reflexión personal, no es necesario citar, pero como yo sí le respondí a la compañera, sí se deja la referencia de dónde saqué a los autores. Eso sí se hace. Muchas gracias, Luis, por el aporte. Paula León, tiene la manito levantada. Hola, profesora, buenas noches. Mire, tengo una consulta que me quedó la duda con lo de la infografía. Lo que pasa es que ahora en el trabajo que tenemos en un colaborativo hay que hacer una infografía, pero me quedó la duda con lo que explicó de la portada, la introducción. Y el desarrollo, decía que el desarrollo se hace como infografía. En el desarrollo ustedes pueden copiar y pegar la foto de la infografía misma o insertar la infografía misma. Pero, por ejemplo, la portada y la introducción, ¿en qué formato son? ¿Formato de infografía también? ¿O en...? No, ahí usted tiene que redactar en un Word, por ejemplo, poner la portada, la introducción. Dentro de la introducción tiene que ir el objetivo. Y luego de eso, en el desarrollo, usted puede hacer, no sé, una descripción acotada de lo que se trata la infografía, copian y pegan la infografía, luego hacen la conclusión y luego la bibliografía. Ah, ok. Eso es, porque las rúbricas, siempre lean las rúbricas. La rúbrica de los trabajos colaborativos nos piden que haya introducción, objetivo, desarrollo, conclusión, bibliografía. No, sí, eso sí, lo que pasa es que me quedó la duda si se hacía todo como en un estilo como PowerPoint, pero infografía, si se hacía todo de la misma forma, pero ahora no puedo decir, entiendo que es primero Word y uno agrega la info en el desarrollo. Sí, exactamente. La infografía ustedes las pueden hacer en cualquier aplicación, en Canva, la pueden hacer en PowerPoint, en el mismo Word, y después pueden insertar la fotografía o le pueden sacar un pantallazo y lo insertan al desarrollo. Okay. Una consulta, disculpe que les interrumpe, es decir, que se hace en formato combinado, por poner un ejemplo dentro de lo que es el trabajo completo, la introducción, objetivos, por ejemplo, en Word, y después desarrollo tipo infografía, y después conclusión, referencia, bibliografía en Word de nuevo. Sí, mire, le voy a mostrar. Así entendí, Marisela, perdón. Le voy a mostrar rapidito, porque tengo un curso que hizo un trabajo similar para que usted pueda ver de qué se trata. Rapidito, para no quitarle tiempo. Mientras busca Ingeborg, va a depender también del formato que le pide el docente. Porque, por ejemplo, si el docente le pide todo el trabajo en PowerPoint, que puede ser, igual no implica que usted no tenga una introducción, ¿cierto? En la lámina 2 o en el slide 2, el desarrollo en el slide 3, la reflexión o conclusión en el slide 4 y en el slide 5, ¿cierto? La referencia bibliográfica. Entonces, en ese formato, si se lo piden en PowerPoint, se tiene que agregar todo lo que pide la rúbrica. O en Word, como explicaba Ingeborg ahí, que también se utiliza el documento para introducir, en este caso, la infografía que es parte del desarrollo. Miren, para mostrarles rapidito para que puedan entender de qué se trata. Les voy a mostrar acá. Si el computador nos colabora. Vamos a censurar. Vamos a pasar rapidito esta parte de acá. Si se fijan, las chicas hicieron un Word, le pusieron la introducción, que habla de las TICs, del mundo de las TICs, cómo nos sirven a las TICs,
ellas agregaron citas dentro del trabajo colaborativo, aquí también pusieron citas en la introducción, y ellas ponen dentro del desarrollo, copiaron y pegaron la foto de la infografía. ¿Se fijan? Entonces está la introducción, aquí viene el desarrollo, que es la infografía, luego de eso ponen las conclusiones, donde ellas también decidieron utilizar citas, y las referencias bibliográficas. Esa es como la idea, que la imagen la inserten dentro del Word, a menos, como dice Yasna, que si les solicitan hacerlo el profesor específicamente en un formato PowerPoint, ahí tienen que hacerlo en el PowerPoint. Como solicita el docente. Claro. Y otra consulta ahora que le vi al final, que dice la bibliografía, pero dice el formato de la bibliografía como algo de francés, ¿o dice? ¿En qué parte? En lo último, donde uno pone la bibliografía. La pide en un formato... Las referencias bibliográficas. Sí, al final, lo último, esa referencia. Piden un formato de sangría francesa. Ah, sí, pero pueden hacerlo con la sangría francesa, pero lo más importante es que respeten el orden de la redacción de la bibliografía, porque pasa que muchas veces copian y pegan solamente el link de la página de internet desde donde ustedes extrajeron la información, pero la idea es que cuando sea, por ejemplo, una página web, también vaya el apellido del autor que escribió, no sé, pues el contenido estático, que vaya la fecha en la que se escribió el artículo, el día, el mes, el año, el título del artículo, luego la página web y el nombre del sitio web. Y ahí se pega recién el URL. El link. Ah, ok. Claro, entonces la idea es que más que estén preocupados tanto de la sangría, es que puedan redactarlo de manera correcta, ¿ya? Porque lo de la sangría lo podemos ir mejorando, se puede configurar de manera automática, pero lo importante es que respeten el orden de la redacción de la referencia bibliográfica, ¿ya? Que si lo sacamos de un libro impreso, se ponga el apellido, el nombre, el año, el título y la editorial. Si es un libro en línea, que respetemos también este orden. Si es un libro con editor, que respetemos este orden de acá. Ya esta información igual les va a quedar a todos ustedes para que puedan analizarla, y la idea solamente es ir respetando lo que nos va pidiendo, ¿ya? Si nosotros respetamos y vamos rellenando acorde a lo que se nos va pidiendo, entonces lo van a estar redactando de manera adecuada. Ya esa es como la idea. Y acá solamente como dato para que puedan empezar a meter dedo, como les digo yo, y perderle el temor al clic. Cuando ustedes están aquí en Word, si ustedes van aquí a la parte de arriba, dice referencias, ¿no es cierto? Si ustedes pinchan referencias, en esta parte de acá les va a dar la opción de seleccionar diferentes tipos de normativas. Nosotros seleccionamos APA y le ponemos insertar cita. Cuando ponemos insertar cita, nos va a dar la opción de agregar una nueva fuente o agregar un nuevo marcador de posición. Yo les sugiero que ustedes pongan agregar una nueva fuente. Entonces yo, por ejemplo, me voy a poner aquí, al final de este párrafo, voy a poner insertar cita, agregar nueva fuente, y me va a pedir que yo rellene los datos. Ya vamos a suponer que yo saqué esto de un libro, le vamos a poner el apellido del autor, que vamos a suponer que es González, vamos a poner el título, no sé, le vamos a poner, no sé, ensayo general de física. Estoy inventando, chiquillos, ¿ya? Año 1993, Ciudad Santiago, editorial, no sé, Las Cruces. Y aquí yo le pongo aceptar. Si se fijan, me genera la cita de manera automática, ¿ya? Si yo acá le pongo insertar cita y agregar nueva fecha, tampoco es necesario que ponga la editorial, la ciudad, yo solo podría poner el autor y el año, que es lo que se nos solicita con respecto a las normas APA. Y acá si es un autor corporativo, como les decía Yasna, yo acá le pongo Mineduc.
y le pongo el año que puede ser 2009, y le pongo aceptar, y como yo lo puse aquí mismo, me pone la cita al tiro, Mineduc 2009, pero si yo lo hubiese puesto acá arriba, me redacta la cita de manera automática. ¿Ya? También pueden utilizar esta herramienta y investigar un poco más acerca de cómo se utiliza, ¿ya? Para poder redactar las bibliografías de manera automática. Les voy a dejar un link, chiquillos, si es que quieren mirar, al tiro les doy la palabra a los que faltan, que es un Gracias, link profesora. para poder, de nada, para poder mirar con respecto a la utilización de la biblioteca virtual y libro. Vamos a aquí dejarlo por acá. Pegar. Ahí. Ese es un videíto que se grabó de una charla, un taller que se hizo con respecto a la utilización de la plataforma de libro para que ustedes puedan mirarlo si es que quieren, para que aprendan a cómo utilizarlo. Pueden guardar el link dentro de su navegador, ¿ya? Para que puedan mirar cómo utilizar esta biblioteca, que de verdad les va a servir mucho, porque se van a dar cuenta que si copian y pegan directamente de algunos de los libros de la biblioteca del CFT, la cita se genera de manera automática, ¿ya? Entonces va a ser mucho más sencillo para ustedes poder utilizar información desde ahí, que quizás estar elaborando las citas desde otra tarde. El link de la asistencia están pidiendo por ahí, Laura. Enseguida va la... Ok, la comparto. Eso, chiquillos, en realidad el tiempo es como poquito para poder compartirles todo. Si no puede ingresar a la biblioteca albertina, contáctese con su tutor de acompañamiento o puede escribir a biblioteca@cftcenco.com, ya, para que le ayuden a solucionar el problema. Teníamos manitos levantadas ahí, pero no me deja mirar quién me falta. Sí, es súper entretenido empezar a practicar la elaboración de las citas ahí desde Word. Ustedes vayan metiendo mano, vayan probando qué es lo que sucede cuando meto ciertas referencias, dónde pincho, dónde no pincho, porque les ayuda a poder practicar con esta elaboración de la cita y se generan de manera automática también. ¿Sainet tiene su manito levantada? Sí, había escrito la pregunta, pero es con respecto a las imágenes que uno a veces tiene que usar en las infografías o ahí. Yo leí que había que citarlas, pero me gustaría que si nos pudiera comentar sobre eso. Las imágenes también se citan. Le voy a mostrar acá un ejemplo. Vamos a buscar una imagen cualquiera. No sé, vamos a poner playa, por ejemplo. Si yo llego y copio una imagen y la pongo, estoy haciendo lo mismo que si copio o pego un texto, ¿ya? Porque esta foto fue tomada probablemente por otra persona. O sea, con seguridad fue tomada por otra persona. Entonces, si yo llego y la publico, también estoy pasando a llevar los derechos de autor. Por ende, tengo que citar la imagen. Entonces, yo la voy a copiar, la voy a poner aquí en mi texto de Word. Vamos a suponer que estoy acá, pegar. Y lo primero que tengo que hacer acá, por ejemplo, es escribirle imagen 1, ¿ya? Que es como la primera imagen que yo estoy utilizando. Y luego de la imagen 1, yo voy a recurrir al manual para poder citar las imágenes. Yo siempre les recomiendo que cuando ustedes no sepan hacer algo, hagan lo siguiente, porque les va a ser de utilidad. Por ejemplo, normas, APA, citar, imágenes. Imágenes. Esto es para que ustedes puedan ver también cómo se hace, ¿ya? Entonces, si yo no tengo el manual a mano y no sé cómo hacerlo y lo quiero hacer rápido, le pongo normas, APA, citar, imágenes. Me puedo meter aquí al link o a la página oficial donde está el link y me dice bla, bla, bla. Y acá nos va a explicar cómo se hace. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la imagen de un VIH, que dice que es la figura 2, uno le puede poner imagen 2,
Y dice, nota, adaptado del virus VIH, fotografía por Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2011, Flickr, HTTP, bli, bli, bli. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero yo tengo que decir de qué lugar institucional lo saqué o quién es el autor. En el caso de que salga el autor de la fotografía, pongo el apellido. Si no, veo el lugar específico de donde lo saqué, si es que es una institución. Luego pongo el año en que fue tomada la fotografía y el lugar o la página desde donde la obtuve, ¿ya? Es un poquito más engorroso, pero uno se va acostumbrando con el tiempo, ¿ya? Yo puedo tener otra imagen acá, o puedo tener más información acá. A ver, imágenes, vamos a poner APA oficial. Siempre es mejor que saquen la información de APA oficial. Entonces aquí dice, ¿qué es lo que primero que tenemos que hacer? El primer apellido, el año de creación de la imagen, el título original de la imagen y desde dónde se obtuvo la imagen, la fuente desde donde se obtuvo la imagen. Acá recomienda el tipo también, que si es un mapa, una ilustración, una figura, y todo esto lo tengo que hacer uno seguido del otro. Entonces, si yo quiero citar acá, primero tengo que ver desde dónde se sacó esta información. Cuando es de Wikipedia, probablemente no nos va a decir el nombre del autor. Entonces, si no nos dice el nombre del autor, ¿a quién tendríamos que citar acá? A Wikipedia, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que poner, en definitiva, una cita institucional y tendríamos que poner acá donde dejé el Word, Wikipedia, imagen 1. Vamos a correrlo más abajo porque no me da espacio para citar aquí mismo. Bueno, pero escribimos acá debajo de la imagen Wikipedia, vamos a suponer que es del año, no sé, 2020, y copiamos y pegamos la página. Esa es la forma más sencilla de hacerlo, ¿ya? La idea es que lo busquen de Wikipedia. ¿Ya? Esa es como la forma más sencilla de citar una imagen, ¿ya? Ahí ustedes ponen directamente desde dónde la sacaron y están diciendo que es el sitio desde donde ustedes obtuvieron la imagen, entonces así no estamos metiéndonos en problemas. Y si la imagen es propia, por ejemplo, saco con mi cámara una imagen y la pongo en el trabajo. No, ahí no tiene que citar la imagen, porque es una imagen propia. ¿O se puede colocar como imagen propia, algo así? No, solamente la ponen porque en definitiva no es necesario, solamente cuando nosotros estamos pasando a llevar la propiedad intelectual de alguien más, que no somos nosotros, tenemos que citar. Solamente en ese caso. Ahora lo que dice Anita también es útil, que a veces le ponen marca de agua a la imagen, como para certificar que es de uno. Claro, y eso se puede hacer con algunos programas, para que otra persona no la tome y la saque como propia de ella. Claro, porque yo quizás puedo colocar una imagen propia, ¿cierto?, en el trabajo, pero quizás el profesor no va a saber que la imagen realmente es propia. Entonces, quizás... Lo que pasa es que debiéramos llegar a un grado académico en el que si no citamos es porque la imagen es de nosotros y si citamos es porque es de otra persona. Y se supone que cuando uno no la cita es porque es propia, pero tenemos para eso que llegar a un nivel de desarrollo de utilización de las normas APA tan bueno que los profes digan, ok, ya, entonces si no la cita es porque es de ella. Pero para eso también tenemos la herramienta del PlaqueScan, porque también va a ser capaz de identificar si es que hay una imagen que está copiada y pegada desde internet versus una que es de uno propio. Eso en definitiva, chiquillos. ¿Hay alguna otra manito levantada? Sara tiene la mano levantada desde la era del Paleolítico, la pobrecita. ¿Tiene todavía alguna pregunta que hacer, Sara? ¿Sara Garrido? Sí, ¿me escucha? Sí, dígame nomás. Gracias por la paciencia. No se preocupe, si tengo a mi bebé aquí al lado que me ha costado escuchar la clase. Yo suelo ver mucho lo que es videos por YouTube. Entonces, eso no tienen fecha. No, pero se citan de manera específica los videos en YouTube también. Ya. Nosotros vamos a ir a buscar un video de este tema, entonces yo dije, quedo con esa duda.
Siempre hay videos de YouTube que también entregan buena información. Vamos a ver un video de YouTube X. No sé, vamos a poner aquí una canción que yo quiero citar para un trabajo X, por ejemplo. ¿Alguien me levantó la manito por ahí o no? No sé si es Yasna que levantó la mano o no. No, nadie. Ya. Entonces tenemos aquí YouTube. Y siempre que nosotros acá pinchemos, si no me equivoco, estos tres, no, mostrar transcripción, hay un video que nos muestra la información de este video. ¿Quién levantó la manito por ahí? Fernando. Espéreme un poquito, Fernando. Tiri, 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 tim. Espérense, chiquillos, que se me pegó esta cuestión. Ahí sí. Nosotros podemos ver la información de YouTube en alguna parte de la vida. Bueno, acá, si se fijan, dice la fecha de publicación del video. Eso sale siempre, siempre, siempre en cualquier video de YouTube. Si nosotros vamos acá, donde dice suscribirme, no, anular suscripción. Hay una parte donde se puede ver, Yasna, tú sabes, donde se puede ver acá quién es la persona como dueña de la página. Yo sé que por las suscripciones se puede ver, pero no recuerdo cómo meterme. Darle clic a mostrar más. Mostrar más. Abajito, abajito, abajo, abajo, abajo. Abajo de donde está la información, canciones relajantes para empezar a trabajar. Abajito, sí. Abajo, abajo, abajo. Mostrar más. Baja hasta el final. Generalmente, cuando sean videos corporativos, se deja esta información ahí, en ese párrafo. Cuando utilizamos videos para, generalmente son autores, empresas que dan cierta información a través de video. En el canal, ¿cierto? Arribita está el autor y también abajo está la fecha y ellos siempre dejan la referencia. Siempre se deja la referencia porque explican, incluso dejan el link a una página web, etcétera, etcétera. Entonces, siempre se deja la información cuando es un canal oficial o una información más bien oficial, siempre se deja ahí la información. De igual manera, si uno pincha el nombre del autor del video, lo lleva a su website y ahí puedes ver la información también de quién lo está subiendo. Mire, ese es el formato que tenemos que hacer para citar YouTube, porque siguen el estándar. Entonces, lo primero que yo tengo que poner es el autor o el usuario de YouTube, porque no siempre vamos a encontrar el nombre real de la persona, sino que es el usuario de YouTube, la fecha de publicación de video, cómo se llama el video y la URL del video. Eso es lo que tenemos que poner en la información propiamente tal. Entonces, si yo me voy aquí al video de YouTube que estábamos viendo, yo tendría que poner el nombre del usuario, vamos a suponer que es el de acá, Soul Deep. Ya, entonces le ponemos Soul Deep, para redactarlo, Soul Deep, 10 del, pueden poner la fecha completa como solamente el año, ya 2 del 2022. Acá le ponemos el nombre del video, que se llama Relaxing Mood, le vamos a poner Relaxing Mood, y luego le ponemos coma, y copiamos y pegamos el link. Esa es la manera de citar los videos. Siempre que citemos videos van a ser autores corporativos, así que en ese sentido no se preocupen porque va a estar, no sé, UNESCO, invento, o Ministerio de Salud. Entonces siempre van a tener un autor corporativo que serían videos de fuente confiable y que van a utilizar ustedes. En este caso, la música generalmente no la vamos a usar para citar, entonces va a estar así como sin tanta información. Pero las que vamos a utilizar, sí, siempre presentan la información, incluso cuando hay una conferencia, por ejemplo. Si uno ve una conferencia a través de YouTube, va a estar especificado quién hizo la conferencia, de quién, por ejemplo, ahí como muestra
justamente Ingeborg. Este video perteneciente a la UNESCO. Y convertirte en dueña de tu negocio. Escucha. Si se fijan, el usuario ahí dice UNESCO. ¿Ya? Entonces le ponemos que pertenece a UNESCO porque es una institución, o sea, una cita corporativa. Eso es más que nada. Ahora, por ejemplo, en el caso de los párvulos, utilizan de repente sí las citas de las canciones porque lo hacen como para juegos y cosas que proponen actividades, y cuando tienen que proponer una canción que es como de otro autor, tienen que citar de esta manera. Pero en general siempre sigue la misma línea, chiquillos, tiene que ver con el nombre o el apellido del autor o de la corporación, la fecha. En este caso de los videos, que ya sean por YouTube, por Instagram, se pone el nombre del video y siempre copiar y pegar el link desde donde se obtuvo el video de YouTube o la imagen de Instagram. Ahí sí o sí hay que incluir esta página, ¿ya? O sea, el link de la página. Es muy importante incluirlo porque así la persona puede ir a consultar directamente el link de la página desde donde usted obtuvo la información. Eso. Muchas gracias. Ya, Fernando, última pregunta. Tiene que activar el micrófono, Fernando. ¿Está por ahí, no, Fernando? Ya. Parece que no. Ya, chiquillos. Les doy las gracias por haber venido, por la paciencia que tuvieron. La próxima vez podemos enfocarnos directamente también en las normas mismas, pero me pareció importante poder hablar del formato de los trabajos colaborativos porque muchas veces nos encontramos como docentes con que los trabajos están como desordenados, entonces les va a servir también para su proyecto de título, sobre todo para que puedan saber cuáles son las normativas del formato del texto, ¿ya? Así que eso, chicos. Les agradezco mucho poder haber venido. Cualquier duda que tengan, cuentan conmigo. Yo soy docente titular del área de educación, así que pueden contactarse conmigo. Les voy a dejar mi correo por ahí para que puedan resolver dudas en caso de cualquier cosa. Y voy a aprovechar de dejarles un link, chicos, que es una encuesta de integridad académica que tenemos aquí en el CFT, para que si pueden tomarse el tiempo de contestarlo, se los agradeceríamos muchísimo, muchísimo. Igual llegó a los correos, los tutores lo compartieron con ustedes en mensajes, dudas y consultas, si no me equivoco, para que puedan irlo contestando porque nos ayudan a mejorar mucho cuando ustedes contestan estas encuestas y pueden surgir soluciones y propuestas importantes como la clase de las normas APA. Entonces, si nos ayudan contestando eso, se los agradeceríamos mucho, ¿ya? Gracias por la asistencia, chiquillos. Cuentan con nosotros, con sus docentes también. No tengan miedo de preguntarle a sus tutores académicos, porque sus tutores académicos están para ayudarlos. Y todo lo que sea conocimiento extra les va a ayudar también a empoderarse con respecto a cualquier actividad que tengan que hacer, porque a veces en el trabajo también nos toca redactar trabajos académicos y cosas así, entonces, mientras ustedes más aprendan, ¿ya? Muchas gracias por decir que les gustó la clase, a los que están comentando ahí, gracias a ustedes por la paciencia, porque también se nos alargó harto la clase, pero me parece importante que puedan hacer ustedes sus preguntas también y dar tiempo para poder responder. Ya, se cuidan mucho, chiquillos, que sea un excelente fin de semana para todos, y cualquier consulta cuentan conmigo, ya, que estén súper bien. Así que pueden ir a sus casitas si necesitan ir a hacer sus cosas. Muchas gracias, Ingeborg, por este espacio y agradecer a todos los participantes de esta clase. Yo sé que va a ser de mucha utilidad, van a quedar dudas, pero recuerden acudir ahí al manual también y a sus docentes, tal como decía Ingeborg. Muchísimas gracias por hacer una consulta. De todos. Preguntan dónde va a quedar el link. Se va a ¿Dónde va a quedar grabada la clase? Se va a enviar en los correos electrónicos que ustedes registraron en el formulario, ¿ya? De asistencia.
Ahí se le va a enviar tanto la grabación como la presentación de PowerPoint. Así es. Si alguien, por alguna razón, si alguien no alcanzó a registrar su asistencia, puede escribir el correo de asuntos estudiantiles que está en la web. Lo van a encontrar fácilmente en la sección de asuntos estudiantiles. Exacto, asuntosEstudiantiles@cftcinco.com, y ahí nos avisa para poder hacerle llegar también la grabación y la PPT que la profesora Inge nos va a compartir. Así que muchas gracias, que descansen y nos vemos muy pronto. Recuerden que esta charla la vamos a volver a repetir en julio. Julio, sí. En julio, así es que atentos a las comunicaciones que vamos a estar enviándoles. ¿Ya? Vamos a compartir la grabación a través del correo que ustedes registraron, Ingrid, en el link de registro de asistencia. ¿Ya? Así es que muchas gracias por todo. Vamos a detener la grabación y esperamos que Disculpe, el nombre de la docente se